Ella es Clara Ramas y esto es Que Verde era mi calle. Bienvenida, Clara. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien. Mira, si te parece, vamos a empezar con una provocación nostálgica, el podcast de hoy. Y te voy a preguntar directamente cómo de verde era tu calle, ¿de dónde sale Clara Ramas? Bueno, pues cuando yo era pequeña y andaba por ahí, por la zona Cuatro Caminos, Chamberí, era bastante más verde que ahora, porque había un parque bastante bonito donde jugábamos, que ahora es el gigante campo de golf, que tú sabrás que hizo Vaya. Esperanza Aguirre, o sea que ahora es menos verde. O sea que ha cambiado bastante el entorno, digamos, donde Sí, te criaste, ha cambiado bastante. sí. No solamente, me imagino, en lo geográfico, sino también en lo social, quizá, ¿no? Sí, se nota quizás, bueno, ya sabes que Madrid se ha ido polarizando también en los últimos años y quizás el tipo de estética que ves en la calle sí que ha cambiado un poco, ¿no? Como más, bueno, exhibición de una cierta clase social quizás más aspiracional que antes, no lo sé. ¿Y cómo llega la niña que vivía en Cuatro Caminos a convertirse en filósofa de la resistencia, en doctora europea por la Universidad Europea? ¿Cómo se configura la Clara Ramas de hoy? Bueno, la universidad para mí fue importante, ¿no? Soy bastante un animal de universidad, tengo que decirlo, y la política me ha servido como la otra pata con la que he acompañado mi trayectoria académica, pues para no ser una turra, ¿sabes? Para mantener siempre la mirada en los problemas de la ciudad y lo público, ¿no? Que también es lo que la filosofía ha hecho desde el principio. Y desde la universidad pues siempre estaba activa, pues participé en el movimiento estudiantil, estábamos obsesionados con leer El Capital de Marx, no sé. Y a la vez que hacía mi vida académica pues intentaba también tener el otro pie en los asuntos políticos. Vamos con lo de no ser unos turras. Me parece una genialidad empezar El tiempo perdido de la editorial ARPA, que es el libro que acaba de publicar Clara Ramas, con una escena de Los Soprano. ¿Cómo metemos en un libro de filosofía una escena de Tony Soprano con su terapeuta angustiado existencialmente? ¿Cómo se te ocurre empezar por ahí? Pues es que yo no la había visto, porque hay como bastantes series de estas súper míticas que yo no he visto, soy un poco ignorante en eso, y la estábamos viendo en casa justamente ahora, que además se cumplían, creo que es el 20 aniversario, o el 25, el 25 me parece, y la estaba viendo y digo, ostras, esto se escribió hace 25 años, pero es que expresa como tal cual el punto de partida en el que estamos. Y me gustaba sobre todo esos primeros capítulos en los que Tony Soprano comienza a ir al psicoanalista, que yo pensaba, claro, si un mafioso, cabeza de familia tradicional, etcétera, tiene que ir al psicoanalista, estamos rotos todos por dentro, ¿no? Y me gustaba mucho esa idea de la crisis que sufre a raíz de que unos patos que están en su piscina se van, ¿no? Y de alguna manera eso para él simboliza como toda la pérdida o todo el desgarro que siente que hay a su alrededor, ¿no? Y el mundo que se desmorona en contraposición al mundo de sus padres. Y por eso él pone el ejemplo de mirad a mi padre, ¿no? Todavía, que es una especie de idea recurrente también en las sagas de mafiosos, ¿no? Que es una especie de saga Buddenbrook donde los padres son como grandiosos, espectaculares, tienen toda su comunidad, toda su familia controlada, y de repente los hijos y los nietos pues cada vez son como más corruptos, más desastre. Y me hacía gracia esa idea, ¿no? Como de momento de decadencia, momento de pérdida y sobre todo de no saber quiénes somos, ¿no? Porque ahí Tony Soprano lo dice, mi padre sabía cómo relacionarse, tenía sus amigos, era un hombre, era un padre, un cabeza de familia, proveía para su familia y de alguna manera ahora como un momento de desencaje, ¿no? Y Tony Soprano es también esa masculinidad como bastante tradicional, le rompe mucho los esquemas encontrar a una mujer, ¿no? con formación, y me parecía como muy, muy revelador de muchas de las coyunturas en las que estamos. De hecho, el libro es una crítica a esa nostalgia y a la edad dorada, ¿no? Yo sí que quería preguntarte por qué tiene algo de intrínsecamente conservador este abordaje de la nostalgia, porque, por ejemplo, pues, yo como Tony Soprano vengo de un mundo donde la matriz era lo estable, ¿no? El coche para toda la vida, Claro. el piso para toda la vida, los vecinos de siempre, incluso el trabajo normalmente tenías una profesión definida que te duraba a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, digamos, esa nostalgia o esa pérdida de rumbo ante un mundo que cambia a una velocidad, pues el turbocapitalismo no está dejando títere con cabeza prácticamente en ningún ámbito de las relaciones sociales, ya sea la pareja, las amistades o el sitio donde viven, ¿no? Y sí que conectaba yo personalmente con esa nostalgia que está tan en boga, ¿no? ¿Por qué tiene algo de intrínsecamente conservador ese abordaje de la nostalgia? No tiene por qué tenerlo, y de hecho quizás en el libro tendría que haberlo especificado más, porque hay mucha gente que me lo pregunta. Creo que lo primero, diría dos cosas. Lo primero, que no es lo mismo melancolía que nostalgia, y quizás tendría que haber hecho esta distinción de una manera más clara. A mí me parece peligrosa la melancolía, que de alguna manera es el no saber asumir los distintos cambios o pérdidas que de manera natural
van ocurriendo y tratar de quedarse fijado en un objeto pasado como si fuera una especie de muerto viviente, ¿no? Y ser incapaz de dar salida a situaciones nuevas. Otra cosa es, digamos, ese sentimiento que todos podemos tener de echar de menos algo, pero que sabes que no volverá. Pues tus memorias de cuando eras adolescente y estabas con tus amigos comiendo pipas en el parque. Es que eso no va a volver y es bonito precisamente cuando lo recuerdas y sabes que no va a volver, ¿no? Entonces, ahí haría una distinción. Lo segundo no me parece problemático, me parece bello y fuente de, bueno, de belleza y de anhelo que todos sentimos. Lo que sí me parece peligroso, digamos, es coger esas respuestas del pasado y hacer un programa político a partir de ellas, ¿vale? Y como tú has dicho, es cierto que el capitalismo, y de eso habla mucho el libro, porque una apuesta importante del libro es que no se puede hablar de estos temas de melancolía o de nostalgia sin hablar de capitalismo, ¿no? O sea, aquí al final es el capitalismo amigo, es el mercado amigo, o sea, ahí es donde tenemos que ir para comprender también cómo funcionan estos procesos de pérdida. Entonces, ciertamente el capitalismo desarraiga, ciertamente el capitalismo destruye estructuras estables, amenaza esos vínculos comunitarios, si quieres decirlo así. Eso es una cosa, pero el tipo de solución que se da a eso no puede ser volver a un modelo anterior o tradicional de comunidad ética muy fuerte, con unos valores absolutamente arraigados, por ejemplo, religiosos, o una idea tradicional de familia, sino que tiene que ser, bueno, encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos. Pongo mucho el ejemplo en el libro de nuestra generación, que de alguna forma se politizó con el 15M de una manera como muy potente, y efectivamente ahí sí que había este canto de nuestros padres somos la primera generación que vivimos peor que nuestros padres. Y esto es cierto, pero la solución a nuestros problemas no puede ser retomar el modelo de nuestros padres de casita en la playa, coche y ya está, porque ahora tenemos retos como, no sé, la crisis climática que nuestros padres no tenían, o no de una manera tan aguda, en un cierto punto de no retorno. O tenemos posibilidades mucho más ambiciosas que creo que tienen que ir mucho más allá de recuperar lo que había en la transición. Por ejemplo, creo que ahora vale la pena plantearse preguntas como la reducción de la jornada laboral, o vale la pena plantearse preguntas como qué pasa con el trabajo de cuidados o de reproducción social. O vale la pena, desde luego, plantear un horizonte, por ejemplo, de renta básica. Entonces, esos problemas a un capitalismo neoliberal desbocado, ¿no?, que explota los cuerpos, las almas y el planeta de una manera inédita, no se pueden responder volviendo a los años 80. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, está muy bien notar la pérdida que tenemos y parte de esa pérdida es causada por el capitalismo, pero busquemos soluciones políticas a la altura del siglo XXI. Claro, porque lo que es indudable es que hay una crisis del capitalismo que tiene que ver con numerosos factores, como has mencionado el cambio climático, la crisis energética, ¿no? Y históricamente, cada vez que el capitalismo entra en crisis, ha habido dos grandes respuestas, el fascismo o el socialismo, ¿no? ¿En qué momento se anuda la nostalgia y esa idea de volver a una edad dorada, que tal vez nunca lo fue, como la están expresando muchos, con el surgimiento de nuevas formas en la extrema derecha? Es evidente que hoy no se dan ni siquiera estéticamente las mismas propuestas desde la extrema derecha que se daban hace 40 o 50 años. Parece que ellos sí han sabido leer ese momento de pérdida de pie que nos sucede a todos ante un mundo que ofrece mucha incertidumbre, que ofrece poca seguridad y en el que es difícil poner pie. Sí. ¿Han aprovechado bien la extrema derecha digamos, esa incertidumbre y esa inseguridad? ¿Cómo se anuda con la cuestión de la nostalgia y con la cuestión que planteas en el libro de la vuelta a la edad dorada? Sí, bueno, esto es algo que se decían, ¿no?, el siglo pasado. Walter Benjamin decía que toda forma de fascismo es el resultado de una revolución fallida, ¿no? Digamos, toda forma de fascismo o de extrema derecha, que es diferente ahora, es el resultado de una imposibilidad de embridar un capitalismo que es incontrolable, ¿no?, que está acelerado, que es global y que es incontrolable. Y en esa medida estas nuevas extremas derechas han sabido además renovar su lenguaje, porque evidentemente ya no hablan con los códigos estéticos que hablaban el siglo pasado, ni pretenden el mismo encaje, por ejemplo, con la movilización de masas, ¿no?, apelando a un sujeto trabajador. Ahora es todo mucho más difuso, mucho más líquido, y ellos lo han comprendido, y creo además que lo comprenden bien. Y tú puedes ver, por ejemplo, a Milei teniendo posiciones completamente reaccionarias respecto del aborto, ¿no?, que podría compartir con cualquier obispo reaccionario, y al mismo tiempo en sus mítines, como contaba el otro día Yago Moreno en un hilo muy bueno en Twitter, aparecen chavales vestidos de cosplay, de anime, o sea, que es como lo más reaccionario y tradicional unido a todo el lenguaje de las redes sociales, lo más posmoderno. Entonces creo que por eso les está funcionando mucho, porque esa imagen, si quieres, como más clásica, que la vemos a lo mejor en Vox, de ese pasado imperial y de la leyenda negra de España, creo que eso apela solamente a un público determinado.
pero en el momento en que con eso hacen memes en Twitter, ¿no? O la Españabola esta, generan un imaginario de memes, de redes sociales, pues creo que conectan con un público mucho más joven y sobre todo con esa sensación de rebeldía, ¿no? De que lo que hay ya no nos vale, porque es cierto que de alguna manera desde los años 80 ha triunfado un poco el no hay alternativa, ¿no? De Thatcher, del neoliberalismo, ¿no? No podemos imaginar una alternativa al capitalismo, o es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y bueno, pues la extrema derecha dice una especie de mezcla carnavalesca de valores reaccionarios en lo moral, en lo familiar, unido a esta especie de nuevas subjetividades en redes sociales. Y por eso creo que funcionan. Y ahí es donde la izquierda tiene que comparecer, claro. Claro, o sea, yo creo que la izquierda está teniendo dificultades como para ofrecer ese futuro, ¿no? Ante la ruptura de lazos sociales, pues quizá haya jóvenes que piensan que su posibilidad de salir del agujero pasa antes por invertir en bolsa que por afiliarse a un sindicato, ¿no? Sí. O las cuestiones como el cambio climático que hacen que todos tengamos que asumir que va a cambiar nuestra sociedad, la forma de producir, de consumir y de distribuir mercancías, ¿no? ¿Cuáles son los clavos ardiendo a los que la izquierda puede agarrarse para construir un futuro creíble, ¿no? Un futuro, digamos, que sea capaz de materializar alternativas a lo realmente existente que hay hoy, ¿no? Sí, bueno, como te decía, creo que hay retos que son reales, que demandan una solución política y que esta nueva extrema derecha, incluso en esta vena de rebeldía, si la quieres llamar así, tampoco está poniendo respuestas para ello, ¿no? Pues mencionábamos la crisis climática, no sé, quiero decir, es que simplemente va a ser la cuestión de nuestra supervivencia material, o la división sexual, digamos, del poder social y de las labores de reproducción. No hay un modelo para eso. Quiero decir que todo el trabajo de producción del capitalismo se siga sosteniendo sobre un trabajo de cuidados que realizan sobre todo mujeres o migrantes o personas pobres, pues eso es algo para lo que no tenemos solución. No sé, el avance de la automatización, la inteligencia artificial. Creo que ahí hay muchas cosas que nos van a obligar a repensar nuestra relación para empezar con el trabajo, ¿no? ¿Qué significa eso de trabajo asalariado? ¿Por qué se reparte como se reparte? Y la gran cuestión, que nosotros siempre hablamos de ello, del tiempo libre. O sea, cómo se accede al tiempo, quién tiene derecho a acceder al tiempo y cómo repartir de una manera más justa socialmente las necesidades de producción y reproducción para que todo el mundo tenga un acceso democrático al tiempo libre y al bienestar, ¿no? O sea, esas son preguntas que tenemos que seguir respondiendo. Claro, lo que pasa es que yo sí que... O si nos interesa que el mercado siga respondiéndolas por nosotros, porque claro, al mercado le da igual producir economías de guerra que vacunas para una enfermedad. Entonces, tiene que haber instancias políticas desde las que decidamos si preferimos una guerra o la cura a una enfermedad. Y eso no se decide, por desgracia, en un parlamento, ¿no? Cuando hay corporaciones que tienen más poder que los parlamentos. Entonces, ¿queremos que lo decida Jeff Bezos o queremos que lo decida la soberanía popular de España, de Europa o de donde sea? Claro, pero digamos que sí que se percibe que la derecha ha sido capaz de metamorfosearse, ¿no? De metamorfosearse y ofrecer estéticamente, culturalmente, algo distinto a lo que ofrecía hace 40 años, ¿no? Y sin embargo creo que en la izquierda hay problemas serios para ser capaz de romper los goznes o los corsés que arrastra históricamente y ofrecer una propuesta más novedosa, ¿no? Decía Owen Jones cuando vino a presentar el libro de Chaps, me acuerdo que decía siempre, la derecha siempre habla del individuo, pero opera colectivamente. Yeah. La izquierda siempre habla de lo colectivo, pero muchas veces opera individualmente. No somos capaces de plantear proyectos colectivos que sirvan de referencia para la gente y que ofrezcan esa alternativa, que no haga que alguien entienda que su única posibilidad de escapar aquí es el individualismo más descarnado. Sí. ¿Sería posible elaborar una especie de individualismo de izquierdas y entrar en entender que el mapa ha cambiado, que la gente quizá no tenga la disposición de militar como lo hacía hace 40 años, pero que hay posibilidades de intervención a partir de lo que la gente necesita, no de lo que es importante históricamente para la izquierda? O sea, es verdad que esos códigos están caducos y que ya no interpelan, pero al mismo tiempo yo sí que creo que la izquierda debe atender o debe mirar a que siga habiendo esos anhelos de comunidad. Lo que pasa es que quizás están en otra parte, ¿no? Cuando la gente se junta en comunidades online para compartir, yo qué sé, aficiones, o se tiran 10 horas mirando en Twitch a un streamer, eso también es una forma de comunidad. A lo mejor ya no les apetece tragarse un meeting
de 4 horas, ¿no? Como en los antiguos partidos comunistas, pero te aseguro que los streamers de Twitch dan, o sea, infinitamente más la turra. Entonces, bueno, pues ahí creo que la izquierda tiene que ser hábil para conectar con eso y, por supuesto, también con el anhelo de sentido, de alguna forma, ¿no? O sea, decíamos antes que una cosa son las soluciones políticas, pero creo que la izquierda, y lo digo en el libro, tiene que conectar también con ese anhelo, porque al final a todos nos constituye, ¿no? No sé, igual que Sorrentino quiere hacer una peli sobre su juventud o su infancia en Nápoles y cómo estaba la figura de Maradona presente y cuando descubrió la vocación del cine o el amor o la familia. ¿Eso es reaccionario? No tiene que serlo, desde luego yo no digo que lo sea. Sirve para hacer una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Sirve para hacer una película bella donde una persona recrea con belleza su infancia. Y, o sea, eso también a veces quizás la izquierda lo ha demonizado, se ha pasado un poco por el otro lado, ¿sabes? Entonces, hay que construir alguna forma de imaginario, de sentido estético, mítico, como lo quieras llamar, por un lado, y luego, como te digo, atender a dónde están las nuevas formas de comunidad, ¿no? Estos yados y estos nuevos emprendedores, criptobros, están llenando estadios. Quizás eso no es una forma de militancia, pero es una forma de afinidad estética, de agregación estética y de fuerza mítica que nosotros ahora mismo no estamos produciendo. Que no conviene despreciar, ¿no? No conviene, o sea, lo primero no conviene despreciar, hay que entender por qué funciona, por qué la gente va a esos estadios y tratar de ofrecer algo que pueda contrarrestarlo, en sus mismos términos, claro, porque si vas a dar una solución de una virtud moral o de un tipo de sensibilidad que solamente conviene si tienes como una identidad súper concreta, súper marcada, así no vas a contrarrestar. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué esos criptobros llenan estadios? Y ahora mismo nosotros, a veces no. Bueno, a veces gobernamos, quiero decir, no quiero decir que tampoco me gusta esta visión catastrofista de que además ellos dicen lo mismo, la izquierda ha ganado la batalla cultural, tiene la hegemonía y nosotros a veces parece que pensamos toda la hegemonía pertenece a la reacción. Yo no estoy segura de eso, pero creo que hay que mirar ahí. Claro, pero sí que es cierto, o sea, por ejemplo, yo recurro mucho al hecho de que a Lorca, por ejemplo, cuando lo matan con 2 banderilleros anarquistas de la CNT, ¿no? Sí. Posiblemente esos banderilleros anarquistas hoy no tendrían hueco ni en la CNT ni en ningún sitio de la izquierda, ¿no? Pedimos demasiados carnés a la gente a la hora de acercarse a nosotros, como que despreciamos demasiados espacios populares, me da la sensación. Sí, yo creo que esta imagen como demasiado purista o demasiado sectarista no nos hace un favor y que hay que comparecer en esos espacios y saber estar ahí. Bueno, no sé cómo lo ves tú. Vamos, que... Yo quería preguntarte también por uno de los vectores más importantes a la hora de chocar con la ola reaccionaria ha sido el feminismo. Parece que ahí sí que han encontrado un límite las fuerzas de derecha, ¿no? Y el voto de la mujer está siendo clave pues, para impedir el avance, por lo menos electoral, de la extrema derecha en muchos países. ¿Por qué tiene tantos problemas la derecha con esto? ¿Cómo es de importante la cuestión del género? Yo creo, lo cuento así en el libro, que es de alguna manera el núcleo central en torno al que se mueve todo, ¿no? O de alguna manera como lo que ha producido siempre la reacción más fuerte, más que cualquier otra demanda democrática, ha sido esa cuestión del género, por lo tanto, lo que más nerviosos les pone y donde concentran todas sus energías, ¿no? Y aquí hay una anécdota, creo, como muy reveladora, ya desde los tiempos de la Revolución Francesa. No me acuerdo, era un líder, creo además era de la Revolución Americana, pero bueno, un ilustrado republicano, vamos, padre fundador quizás de Estados Unidos o alguien en cualquier caso progresista para su época y me acuerdo que tenía una conversación con su mujer y le decía, bueno, soberanía popular, derechos civiles, todo eso perfecto, pero que nadie se atreva a tocar la relación como de dependencia de una mujer respecto de su marido, ¿no? Entonces es como, o sea, ahí hay como un tipo de núcleo, ¿sabes?, que ahora puedes decir, bueno, pero ahora ya las mujeres son libres, no tienen esa dependencia económica o vital de sus maridos, pero sigue habiendo en estas fuerzas reaccionarias, que ya digo, desde tiempos de la Revolución Francesa, pretenden decir, bueno, que haya cambios políticos si queréis, pero tiene que haber como el último pilar de la sociedad que no puede tocarse, ¿no? Y lo decía también Steve Bannon cuando estaba asesorando a Trump, que decía, el Me Too y todo el movimiento de las mujeres van a destruir 10.000 años de historia desde el Neolítico, ¿no? Y en cierto modo tiene razón, ¿no? En cierto modo está bien visto porque de alguna forma se busca reorganizar todas las relaciones en torno a las que nos ordenamos, desde cómo está construida la familia, cómo se construyen las relaciones afectivas, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es el pegamento que les mantiene unidos, porque lo digo también,
Algunos pueden ser más patriotas, otros más anarcocapitalistas, otros más socialistas, pero desde luego lo que todos son o lo que todos los reaccionarios de alguna manera defienden es algún tipo de identidad tradicional de género, ¿no? Y por eso la cuestión trans también les pone tan absolutamente nerviosos, porque disuelve de alguna forma esa identidad binaria hombre-mujer que tiene una raíz biológica natural. Y eso es como algo que no pueden tolerar. Y por eso yo creo que el feminismo sí que constituye como una barrera fuerte frente a este avance, ¿no? Y creo que eso sí lo hemos leído bien. Creo que hay una apuesta decidida en el campo progresista por impulsar al movimiento feminista y por llevarlo todo lo lejos que sea posible. Pero vuelvo a esos límites naturales con los que nos solemos encontrar, ¿no? No por un afán de criticar a la izquierda, sino todo lo contrario, por descubrir aquellos puntos donde podríamos avanzar más de lo que lo estamos haciendo. Parece que sí que hay una dificultad en entrar en terrenos históricamente masculinos, ¿no? Se me ocurre el deporte, por ejemplo, los deportes de combate. Yo veo a Ayuso que hay una velada de boxeo y corre rauda allí, ¿no? Y a la gente de izquierda como que nos cuesta más entrar en territorios. No sé si la masculinidad es un territorio comanche para la izquierda, ¿no? Todo lo que suene a popular o a históricamente más vinculado a lo masculino, parece que son territorios que solemos evitar, ¿no? Sí, claro, o sea, entiendo la dificultad de punto de partida, pero es cierto que no se puede evadir ese terreno, ¿no? Diría dos cosas. Una, respecto de por qué es tan difícil entrar ahí, porque también creo que hay que reconocer que la izquierda aquí enfrenta pasiones, si quieres decirlo así, bueno, de mucho resentimiento, ¿no? Por parte incluso de hombres que habitan la masculinidad en posiciones que tampoco son ganadoras para ellos y que les genera sufrimiento, que les genera vulnerabilidad social o exclusión social. Ya sabemos las cifras, ¿no? Del fracaso escolar, la tasa de suicidios masculinos. O sea, que es cierto que hay unos perdedores hombres también que sufren mucho y que sienten dolor, pero el problema muchas veces es que reaccionan frente a ese dolor con una especie de agravio donde el problema no es tanto esa construcción de la masculinidad, sino que ellos no ganan en esa, ¿sabes? Es como, bueno, yo no soy el chat bro que se va con las tías que están buenas o que tiene Lamborghinis, ¿no? Y como dice Llados, entonces me enfado con las mujeres que no quieren venir conmigo. Claro, esa salida, o sea, yo entiendo que ahí es que es difícil encontrar una vía, ¿no? Pero por otro lado, y recogiendo lo que dices, sí que creo que la izquierda tiene que leer algunos de esos códigos de otra manera. Recuerdo que, por ejemplo, y creo que tú y yo lo hablamos en ese momento, hubo un debate con el asunto del deporte de élite, ¿no? Porque creo que fue con Simone Biles, que tuvo algún... Sí. O sea, no me acuerdo ahora qué ocurrió en una competición o que falló o tuvo que abandonar una competición o algo así, ¿no? Y claro, pues parte de la izquierda salió en tromba como a defender que menos mal, porque eso era una dictadura y una disciplina violenta contra el cuerpo. Y dices, ostras, no puedes decir que lo que hace un atleta es violencia, ¿no? Cuando es un camino que tú has elegido de autoformación, que exige muchas renuncias, pero como lo exige para mí, no sé, tener que leer en alemán y quedarme ayer cuando mis amigos estaban tomando una cerveza porque tengo que terminar un texto que tengo que entregar. O sea, quiero decir... Sí, hay como una versión incluso a la épica o por ejemplo, toda la corriente de desarrollo personal y superación que está inundando las redes y se está abandonando completamente por parte de la izquierda. Y a mí me preocupa porque sí que veo que la derecha está entrando de lleno en esos territorios, claro. dándole obviamente una visión pues liberal, una visión economicista en el sentido de bueno, pues vinculan rápidamente mejorar personalmente con una determinada idea del individuo contra el Estado, ¿no? Claro, y ahí claro. no hay comparecencia por nuestra parte, es algo Claro. que creo que deberíamos... Sí, totalmente. O sea, ahí es difícil porque creo que nosotros tenemos que encontrar los núcleos de verdad que hay en esas posiciones, porque las hay, ¿no? Y eso, bueno, nos lo ha enseñado Gramsci, ¿no? Que toda posición tiene un núcleo de verdad. Bueno, nos lo ha enseñado Hegel, pero aquí, para no ser turras, diremos Gramsci. Hay que encontrar los núcleos de verdad en esas posiciones anarcocapitalistas o de estos criptobros y volverlas, yo creo, contra sí mismos, ¿no? O sea, porque tienen razón en algunas de las cosas que dicen, lo que pasa que esas cosas que dicen en el capitalismo son imposibles. O sea, yo creo que eso es lo que hay que decir. O sea, que claro que es bueno para un chaval que está puteado, que tiene un trabajo precario, que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para coger el cercanías, que va exhausto, que no tiene tiempo de hacer la compra, que no tiene tiempo de cocinar algo rico porque vive en el tren y en el curro. Claro que a esa persona tú le dices, vale, pero hay algo en lo que puedes ser soberano. Levántate a las 5 de la mañana y hazte 30 burpees. Y es que es verdad, porque es que además vas a generar dopaminas de estas o
tú y yo lo sabemos porque vamos al gimnasio, y es que te vas a sentir bien. Entonces, a ese chaval que no siente que tiene el control sobre nada en su vida, le estás dando 1 hora al día de libertad. Se le está asignando un papel. Le estás asignando un papel y durante esa hora ese chaval es libre, digámoslo. Y es que eso hay que decirlo así, o sea, es que eso es así, es liberador, y lo es más para la gente cuanto más vulnerable, porque a lo mejor yo o una persona mucho más acomodada no necesita esa hora de libertad porque tiene otras horas, ¿no? Pero a lo mejor para ese chaval es la única hora en la que siente que está haciendo algo para sí mismo. Es un autocuidado también. Claro, ¿cuál es el problema? Evidentemente, el marco en el que estos discursos, como dices, se enmarcan de esto es el individuo contra el Estado, etc. etc. Entonces, bueno, lo único que hay que decir es que la posibilidad de tener tiempo libre o tener una familia o leer un libro o ser feliz en el capitalismo no existe, ¿no? Y lo que hay que decir es eso, pero no le puedes quitar al chaval el discurso de que él está haciendo algo valioso cuando hace algo por sí mismo levantándose 1 hora antes. La respuesta no puede pasar por, como todo es estructural, da igual lo que tú hagas, claro, porque tu vida va a ser una mierda. Claro, o sea, hay que, claro, exacto. Mucho más por generemos las condiciones para que todo el mundo disfrute de tiempo y lo gaste en ir al gimnasio, en hacer teatro. Bueno, y para que él mismo, ese chaval, en lugar de tener 1 hora, pues a lo mejor tenga 5 horas libres, ¿no? Y decir, oye, ¿qué te parecería si en lugar de perder 12 horas yendo y viniendo al curro y trabajando, pues solamente perdieras 6, ¿no? Y hay que explicar muy bien por qué eso no significa una pérdida de la productividad, por qué eso no significa pobreza, por qué eso es económicamente viable, por qué cuando se ha hecho ha funcionado, pues como con el control de los alquileres o como con tantas otras cosas, ¿no? Pero no hay que decirle al chaval tu punto de partida es erróneo, hay que decirle al chaval tu punto de partida está de puta madre, pero en el capitalismo no es posible. Claro, esa es la metamorfosis que yo te digo, que creo que la derecha ha sido hábil a la hora de cambiar determinados aspectos de su cultura, de su estética, para penetrar en sectores sociales que antes le eran inaccesibles, sí, y que es una tarea pendiente que creo que nos corresponde hacer, la de desarrollar apuntes para una izquierda audaz, pero sensata, que parta de lo que hay. Vivimos, y más en la Comunidad de Madrid, una de las sociedades más individualistas que hemos conocido. Partamos de ahí, porque es lo que realmente determina la vida de millones de personas. ¿En qué elementos podríamos cifrar esos apuntes para una izquierda sensata pero rupturista? Claro, la gran pregunta, ¿no? O sea, si lo supiera, pues no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos, no sé, estaríamos gobernándolo todo. Pero son algunos, o sea, quiero decir, tú apuntabas hace un momento, no despreciemos el campo, por ejemplo, del deporte o del desarrollo personal. Hay que comparecer en espacios que tradicionalmente están más abandonados. Sí, o sea, esa idea como de agencia personal, de alguna manera, creo que se tiene que recuperar, porque efectivamente el discurso... Yo esto lo noto mucho además porque tengo como una pata en cada sitio, pero el discurso que te sirve en el análisis teórico y que explica cómo funciona una estructura, no lo puedes traducir inmediatamente a un discurso en una tribuna o a un meeting de partido. O sea, de alguna manera hay que encajar como dos lógicas que no siempre son la misma. Esta lógica estructural de las grandes estructuras y cómo funcionan las estructuras capitalistas de clase, de género, etcétera, ¿no? Eso es un tipo de análisis, pero otro tipo de análisis es cómo vas a movilizar a la gente. Entonces, yo creo que lo primero es que la izquierda a veces tiende a pensar, como tengo hecho el análisis teórico, tengo hecho el programa práctico, ¿no? Eso es como Marx lo dijo, yo he escrito El Capital, pero de ahí no se sigue una receta política para destruir el capitalismo, ¿no? O sea, una cosa es comprender cómo funciona el capitalismo y otra cosa es la práctica revolucionaria o comunista, ¿no? O en este caso, o socialista. Entonces, creo que esta primera distinción es importante hacerla. Y, en segundo lugar, lo que hablábamos, ¿no? Encontrar como esos núcleos de verdad que están en la ideología neoliberal capitalista y tratar de alguna manera de volverlos contra sí mismos, ¿no? Hay otro vídeo también que me hace mucha gracia de Llados, no sé si lo has visto, es en el que se ríe de los profesores. Claro, a mí me toca especialmente, ¿no? Pues nada, pues imagínate, pues se empieza a reír de tu profesor, te ha enseñado a poner las tildes, pero ¿de qué te sirve una tilde? ¿Cómo le van las finanzas a tu profesor? ¿No? Va en fucking bonobús, no sé qué, te reviento en los barpis, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero es gracioso, tío, porque en realidad si lo piensas, Llados es un gran profesor en ese sentido. O sea, él mismo es como un tipo carismático que intenta seducir y animar a sus alumnos. Entonces, a lo mejor lo que hay que pensar es, bueno, quizás en sistemas masificados, ahogados, con recortes públicos, los profesores no pueden hacer bien su trabajo. Pero en condiciones de financiación adecuada y si en lugar de
clases de 50 personas tuvieras a 10 chavales en los que centrarte y motivarte, ¿no? Y ayudar uno a uno, pues como seguro que a ti te gusta esto, la temporada esa de The Wire donde el policía se hace profesor de mates y va con chavales súper desfavorecidos, no sé si te acuerdas, el tío coge a 10 chavales negros que están en la mierda y se va con ellos a cenar, les empieza a animar para que no dejen el cole, para que no entren en la droga. Ostras, tío, ahí hay una labor carismática. ¿Qué pasa? ¿Que ese profesor es peor que Llados? O sea, un tío que va a la calle, tío, a sacar a los chavales de la droga, a meterles a dar un propósito. Empezando por lo que les interesa a ellos, no por lo que le interesa a él. Que claro, creo que aquí hay una clave importante. O sea, al principio se ríen de él, le ven como un pringao, como un empollón, como un antiguo policía encima, pero él llega y les dice, no, venga, contadme qué os preocupa, cómo están las cosas en casa. Y se acerca a ellos yendo a lo que ellos viven y respiran en el día a día. O sea, yo creo que la cuestión es justamente no empezar por aquello que nos interesa a nosotros, ¿no? Yo creo que no se puede llegar a alguien y decir, no, tú lo que tienes que hacer es apuntarte a un colectivo en tu barrio y militar y ir a las asambleas de no sé qué, sino decir que necesitas, que te apetece hacer deporte. Sí. Empecemos por el deporte, claro. ¿no? Que en el fondo es lo que hace Llados, yo creo un poco también. Sí. Empezar por el punto de partida sea aquello que le interesa a la otra persona y no que te interesa, a ti. Quería preguntarte también cómo ha sido este trasiego de las aulas al mundo de la política. Fuiste diputada con Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ahora has vuelto a las aulas. ¿Qué te vas encontrando en este recorrido? Sí, como te digo, he tenido siempre como que si estoy muy metida en uno de los lados, me da como el gusanillo de mirar un poco hacia afuera, ¿no? Y que además creo que la filosofía siempre ha tenido un poco como estas dos patas, ¿no? Una pata súper académica, erudita, pero al mismo tiempo, no sé, pues ves a Kant escribiendo la crítica de la razón pura, pero también preguntándose qué significa la ilustración y si hay que obedecer a un monarca ilustrado, ¿no? O sea, quiero decir que el filósofo creo que está siempre, a la vez que intenta tomar distancia de las cosas para verlas, tratando de meterse y comprender también lo que está pasando en la arena política. Y fue un poco eso lo que me pasó. Yo había terminado la tesis, estaba empezando en la investigación, pero bueno, pues me llamó Íñigo Errejón, empezó Más Madrid, que era una corriente con la que yo tenía afinidad intelectual, y dije, pues ya está, es que hay que dar este paso, ¿no? Pero para mí la universidad también es importante y por eso ahora he vuelto a ella. ¿Qué me encuentro? Ostras, pues en las aulas, no sé, te lo resumiría en 2 palabras a lo mejor, o sea, memes y ansiedad. O sea, es terrible, ¿no? O sea, terrible. Digamos, los chavales más creativos, más imaginativos, más activos, mucho más que nosotros en muchas cosas, que mi generación, ¿no? Que tienen esa rapidez, esa creatividad que les ha dado partir ya del mundo de las redes, pero al mismo tiempo un tipo de angustia ante el futuro y de vulnerabilidad y, bueno, de problemas de salud mental y demás, que te rompe el corazón. O sea, te rompe el corazón. Y veo las dos cosas como que son indisociables la una de la otra, ¿no? ¿Y está en condiciones la universidad de dar algún tipo de respuesta? Pues malamente. La universidad en la Comunidad de Madrid, bueno, es que si me preguntas de esto no me callo en una hora. Bueno, está asfixiada, o sea, está infrafinanciada, no, lo dice el rector así de la Complutense, estamos en economía de guerra. O sea, con que te diga eso te lo digo todo. O sea, no hay dinero en los presupuestos ni para pagar las nóminas prácticamente. Claro, toda la parte ya de lo que debería ser sistema de becas, acceso en igualdad de oportunidades a la universidad, o sea, olvídate. Ahora mismo, el poquísimo dinero que hay, que no es absolutamente nada, la gente que está trabajando de manera más cercana con los estudiantes, me lo ha contado personalmente, hacemos una labor ahora mismo de salvavidas social. O sea, te llegan chavales con unas situaciones en casa de, no sé, o sea, desahucio, abuso sexual, o sea, lo que quieras, situaciones absolutamente dramáticas, y que puedan entrar en la universidad quizás es lo que les salva de la posibilidad de acabar absolutamente hundidos en una exclusión social terrible, y la universidad es que no llega. O sea, es que ves que no llegas. Tienes que elegir entre dar una beca a un chaval que no llega a fin de mes, con una madre dependiente y con un padre con cáncer, o a una chavala que la han desahuciado con un padre con problemas de adicción. O sea, que es como, esas son las decisiones que tienen que tomar. O sea, ellos lo dicen, la gente que trabaja ahí. Estamos haciendo una labor de servicios sociales. O sea, tío, el gobierno regional no puede dejarnos así de desatendidos. Claro, imagínate ya las zonas donde ni siquiera la gente puede acceder a la universidad, pero
pero la situación es dramática y todo lo que tiene que ver con apoyo a la salud mental y demás, bueno, es que no hay dinero, no hay ni un duro. O sea, que es que, Desde aquí ¿qué te sí voy a que- contar, no? Sí que vamos a dar las gracias a quienes trabajáis haciendo este servicio público impagable, porque hay una trampa circular y peligrosa en el deterioro de los servicios públicos, y es que cuanto más se deterioran, menos útiles son, cuanto menos Claro. útiles son, menos se valoran y no tienen quien los defienda, y por tanto se abre paso ese cinismo Sí. y se abre paso pues la melancolía de un tiempo perdido que quizá nunca fue ideal, pero que desde luego dista mucho de lo que nos estamos encontrando ahora en situaciones como las que comentas. Muchísimas gracias por habernos acompañado Bueno, en un Qué Verdad a tu placer. calle, y nada, estaremos pendientes para cuando saques el siguiente volverte a invitar. Genial, Emilio, pues mil gracias. A ti.